Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Voces de la Tierra. Estamos muy contentos de estar una semana más con todos y cada uno de ustedes. ¿Y cómo se encuentran? Ahora sí, el Inge Pepe acompañándonos y el ingeniero Cristian Gómez, después de ya rato que no estuviera por acá con nosotros, Inge. Pues sí, ya estamos retomando nuevamente aquí el programa Voces de la Tierra, su programa ambiental de la región carbonífera. Y el día de hoy especialmente traemos de esos temas, ¿te acuerdas, Citlali, Cristian, de que dijimos que íbamos a traer a esta mesa de discusión algunas de las especies importantes que hay aquí en la región? Y el día de hoy precisamente va a ser hablar de una de esas especies muy valiosas, muy importantes que tenemos aquí en la región. Así es, Inge, y es precisamente del bagre ciego de Musquis. Ahorita nos va a comentar un poquito más sobre el género y especies, de que sí le sale decir bien el nombre. Pero sí, es hablar de esas especies que tal vez no conocemos, pero que están en nuestra área, que son muy importantes. Y pues el hecho, como hablábamos la semana pasada, hay que conocer para conservar lo que realmente tenemos. Y más aquí, que es algo muy valioso del área natural protegida de la Cuenca del Martín. Ya lo hemos dicho anteriormente, Citlali, si te has de acordar, en el número de especies de peces, ahora específicamente a ese grupo de organismos que son los peces, los que viven en el agua, que tienen sus aletitas, que sí respiran aunque estén dentro del agua. Para esta área natural protegida tenemos registradas oficialmente 29 especies. Sin embargo, ya viendo los archivos y documentos que tenemos ahí en la oficina, hemos registrado ya 39 especies de peces muy diferentes, entre ellas el bagre ciego de Musquis, Prietella phreatophylla. Este ejemplar, este pececito, vale la pena y les vamos a dedicar este programa completo a ese bagrecito, porque para empezar es una especie endémica, que ¿qué quiere decir? Tiene su distribución restringida a una zona muy específica, y en este caso es Musquis, Allende, Acuña, y recientemente salió en unas localidades allá en Estados Unidos, ahí cerca de Del Río. Entonces, pero es solamente ese lugar en donde vive esta especie, ¿no? Que es un bagrecito, como todos los bagres, tienen esas barbitas que les sirven para detectar movimiento, para detectar su alimento, en fin, son sus sensores. Sin embargo, ¿por qué crees que se llama bagre ciego de Musquis? Pues porque está ciego, efectivamente, no tiene ojos. No tiene ojos y no los necesita, porque vive única y exclusivamente en los ríos subterráneos, en las cavidades allá profundas donde va el agua, el manto freático. Ahí es donde viven esta especie, el bagre ciego de Musquis, y precisamente se llama así porque la localidad tipo, o sea, la primera localidad en donde se encontró fue en el municipio de Musquis, aquí a unos cuantos kilómetros, alrededor de 40 kilómetros hacia el norte de Musquis. Fue la primera localidad donde se encontró allá a principios más bien de los años 50. En los años 50. Desde entonces se conoce esta especie. Sin embargo, hay pocos estudios sobre esta especie, pocos estudios sobre su comportamiento, pues porque no está en un lugar tan fácil de estudiarlo, ¿no? Allá en los ríos subterráneos, pues es un poco difícil andarlo estudiando. Sin embargo, pues sí se tienen colectas importantes que se han hecho en diferentes localidades, porque acá cuando se puso a hacer la tarea mi querido amigo Cristian, pues en la información que ahí nos proporcionó, efectivamente viene Musquis, si nos vamos hacia el norte está Zaragoza, Allende, Acuña. Son los municipios aquí en México en donde se han localizado algunos ejemplares de esta especie del bagre ciego. Sí, por supuesto. ¿Y aquí dónde crees que lo han visto? En el socavón. En el socavón. En el socavón, aquí muy cerquita donde estamos. Wow, justo he escuchado algunas historias sobre personas que han tenido la oportunidad de verlo, muy contadas, la verdad. Pero me llama también la atención un poquito que hace mención a bagrecito. Uh-huh. ¿Qué tamaño tiene este pez? No pasa de 8 centímetros, es un ejemplar muy, muy pequeñito y carece de pigmentos, no tiene los colores como acostumbramos a ver en el general los bagres, que son oscuros, punteados, verdosos a veces, amarillentos. Este es totalmente rosita, así como tu teléfono, un poquito más clarito que tu teléfono, claro. Porque carece de pigmentos, no los necesita. Allá en el hábitat en donde está,
no llega la luz, no, a diferencia de los ejemplares que viven acá afuera, en donde la luz te puede diferenciar y puede decirte colores y ese tipo de características que los animales también necesitan para identificarse, pues allá abajo no los necesita, entonces no tiene esos pigmentos. Y tiene otras, ahí nos están pasando ya unas imágenes. Sí, claro. En donde se va a ver este ejemplar es como un bagre, pero pues es un bagre en realidad, pero pues muy chiquitito, muy cabezón, casi tiene la mitad de su cuerpo ahí es cabeza, es una cabeza muy aplanada, con esta coloración muy característica, y es muy difícil de ver. Eventualmente la gente de Allende, de allá del Ejido del Remolino, por allá cerca de Piedras Negras, nos han dicho que hasta en las norias han salido algunos bagrecitos de estos. Y dicen, ¿cómo es posible que en una noria salga un bagre? Bueno, pues eso nos está indicando cómo aquí el geólogo nos va a decir, porque él encontró una relación entre lo biológico y lo geológico, y justamente es eso, cómo allá abajo las corrientes subterráneas se comunican de una cuenca a otra, y hacen que los bagres se anden distribuyendo en distancias muy largas. Quiere decir que ¿cómo está el suelo allá abajo, Cris? Quiere decir que todo está prácticamente conectado, como usted lo menciona, que son esas pequeñas cavidades o como las llamamos cavernas, pero es precisamente por donde fluye el agua. El agua llega a ser muy disolutiva, hay rocas que son más sensibles a este tipo. Entonces son principalmente en las calizas o en las dolomitas que se pueden llegar a ver, o donde se han encontrado más bien en las pequeñas expediciones en la búsqueda de esta especie que se han encontrado. Entonces, al igual como hay ríos que podemos ver en la superficie, igual hay corrientes que llegan a ser subterráneas, y es por esos pequeños pasadizos, grietas, cavernas donde se encuentra esta especie. Entonces es prácticamente como lo mencioné ahorita que me preguntaba en el camino qué te pareció, pues el hecho de poder ligar un poquito la geología con esta especie y con la biología, como usted lo menciona, pues algo también muy padre de este trabajo que he encontrado. Y el hecho de que, como bien lo dice, que se pueda ver aquí en Musquis, que ahora se encontró hallazgos en del río Texas, como lo menciona, en Acuña, en lo que es la cuenca hidrográfica del río Bravo. Entonces eso quiere decir que en algún momento todo llega a estar conectado por las distintas formaciones geológicas que se encuentran. Fíjate, y uno puede pensar, bueno, ¿y qué va a comer un bagrecito allá en esas profundidades? Pues esta especie se alimenta de pequeños crustáceos, de isópodos, le llaman, de algunos animalitos que ya sea que vivan ahí cerca de la superficie, mueren y pueden llegar a esos lugares, pero son animales muy tolerantes a condiciones extremas, tanto de temperatura como de falta de alimento. Se dice por ahí en la literatura que pueden vivir en hambrunas muy severas, y ahí van a estar. Claro, no tienen de otra, ¿no? Ni modo de que pues me salgo de aquí y me voy a otro lugar, ¿no? Así ya están adaptados a vivir en esas condiciones. Y es que es muy impresionante ver cómo una especie que a primeras, si la observas, es muy pequeña y además tiene este aspecto que hasta como se ve frágil, tiene un aspecto muy frágil, puede ser una especie también que sea muy resistente a todas estas condiciones tan extremas y a las dificultades que pudiera representar el conseguir alimento. El conseguir alimento, el tener un hábitat ahí adecuado, porque comparte hábitat con otras especies. Parece increíble, pero oye, si ni siquiera sabía que había bagres en los ríos subterráneos, ¿qué otras especies hay? Bueno, pues hay también otros insectos, hay algunos artrópodos, crustáceos que viven ahí en el agua y comparten el hábitat, un hábitat muy extremo, podremos decirlo, ¿no? Y como parte de lo que estábamos comentando ahorita antes, fue increíble para nosotros, por ejemplo, encontrar ejemplares del bagre ciego de Musquis en la serranía del Burro, hace algunos años, que andábamos por ahí en uno de los ranchos, el rancho Las Calabazas, por cierto, en donde en un arroyo seco encontramos un pequeño cuerpo de agua, y por ahí se hizo la expedición y se encontró, pero estamos hablando de alturas de, ¿qué te gusta? Entre 800, 900 metros sobre el nivel del mar, en la parte media de la sierra. Dices, bueno, ¿y
¿cómo llega aquí un bagrecito a esta parte de la sierra? ¿Y cómo es que está conectado con Musquis a varios cientos de kilómetros? ¿Y cómo es que está conectado con Acuña allá por el río Bravo? Pues lo que dice Cristian, justamente, eso nos indica cómo existe una conexión subterránea entre todos estos lugares, ¿no? Y fue importante para los Estados Unidos. En 2015 fue cuando se localizó apenas una de esta especie en unas cavidades allá cerca de la presa de la Amistad, cerca del río. Fue donde se localizaron ahí 3 ejemplares de bagre ciego de Musquis. Para Estados Unidos fue una especie nueva. Entonces imagínate ya a estas alturas de la vida humana encontrar especies nuevas y en los Estados Unidos, para ellos fue un evento muy importante. Sí, claro. Una especie nueva para un país. Nosotros ya lo teníamos desde los años 50 identificado en México, pero Estados Unidos no lo tenía. Y para ellos fue un momento muy importante para la investigación, porque salieron fondos para hacer investigación de los hábitats, restauración, educación, y pues lo trabajamos junto, la gente de la Universidad de Texas, de la Pesca y Vida Silvestre, tanto federal como estatal, junto con guardaparques de la CONAM. Empezamos una campaña de Se Busca. Ajá. Y entonces se pegaron en muchos lugares las fotografías del bagre ciego, para que si la gente llegaba a ver alguno, como te decía, en alguna noria o un lugar así, nos pudiera decir, oye, pues aquí localizamos, para ir identificando en dónde más se podían encontrar este tipo de especies. Porque, hay que decirlo, es una especie que está en peligro de extinción, precisamente por lo vulnerable de su hábitat. Imagínate que se llegue a contaminar el agua subterránea, o que por la sequía que estamos pasando, sí, por supuesto, llegue a bajar tanto el nivel que se pierde el agua, pues ahí sí será muy resistente, pero sin agua no puede vivir, o con agua contaminada pues tampoco va a poder vivir. Por supuesto, y es que también el cómo afectamos nosotros el mismo ambiente obviamente va a terminar perjudicándolo, y por supuesto no es como que vaya a decir, en este punto donde me encuentro ahora voy a ser terrestre o voy a cambiar de esa manera. No, la verdad es que no, y creo que debería de haber muchísima más lugares que decidan investigarlo, claro, desde el respeto y desde el cuidado, pero creo que el hecho de que desde los años 50 se le conozca, se le haya identificado justo por acá, es un gran logro. Pero creo que también, al menos por ejemplo, universidades locales deberían de tener alguna investigación al respecto, y que no solo sean otros lugares los que decidan pues el participar investigando. Qué bueno que lo mencionas, y efectivamente aquí hacemos una invitación a los centros de investigación, a las universidades, a quien guste de estos temas. Tenemos un protocolo ahí de vinculación con los centros de investigación, y justamente es lo que queremos. Miren, vengan, aquí hay muchas cosas que investigar y que conocer todavía, y este es un muy buen ejemplo. Como te decía, apenas de los años 50 hacia acá, pero en 2015 se descubre acá en los Estados Unidos, y actualmente todavía se están haciendo descubrimientos nuevos sobre esta especie, sobre el comportamiento. Hay unos datos bien interesantes sobre su alimentación, sobre la agresividad. El doctor Dean Hendrickson en 2001 hace una investigación sobre el comportamiento de estas especies, de esta especie en específico, que al tenerlo en cautiverio se convierte en una especie muy agresiva, muy agresiva, y viene ahí en la literatura que para muestra, 2 machos se encuentran ahí en un acuario de bagre ciego y se ganchan con sus bocas, se quedan ganchados. Generalmente se quedan 3 horas ahí ganchados, pero hubo un evento en el que se quedaron 18 horas ganchados ahí los peces, a manera de marcar su territorialidad, su jerarquía, y después de eso ya se separan y ya vuelven, ya son amigos, ya no vuelve a haber ese evento de encuentro agresivo, pero son cosas de comportamiento que ni por aquí nos pasaba con una especie tan pequeñita. Hoy justo por ahí hay unas imágenes que van a estar apreciando que hacen referencia a eso.
Sí, y hay otras cosas ahí. Se conoce muy poquito, por ejemplo, de su reproducción. Sí sabemos algo de su alimentación. ¿Qué más? De su morfología. Bueno, pues ya te decía, cuando los ves parece que se van a morir los pobrecitos. Están muy flaquitos, muy delgaditos, pero así son, así sus condiciones. Parece como un animalito recién nacido. Como un renacuajito sí. recién nacido. Ahí estamos bien. Mira, justamente está donde estaban 2 peces ganchados ahí. Sí. Otra de sus cosas que a mí me parece muy interesante es que para descansar se voltean, se ponen de cabeza o se ponen de lado. Cuando están descansando esta especie en específico, se pone de lado. Entonces, yo no había visto algún pez que lo hiciera de esa manera. Y bueno, pues el bagre ciego de Musquis así lo hace. Es particular. O para alimentarse también. Ajá. Viene en la literatura ahí uno de los autores menciona ya más reciente que para alimentarse se ponen en posición vertical, o sea, agarrando de la parte alta de ese río subterráneo, empieza a alimentarse de las algas y de lo que hay ahí para poder comer, pero entonces tiene una posición vertical. Entonces, qué extraño, ¿no? Para nosotros que estamos acostumbrados a que los bagres andan de manera horizontal, los peces en general para mí siempre andan así nadando de manera horizontal, su aleta caudal, su aleta dorsal y demás, bueno, pues esto lo hace de manera muy diferente. El verlos comportándose de una forma extraña o al menos algo particular, creo que sí debe ser una experiencia interesante y no me imagino cómo debió ser para la primera persona, porque siempre hay alguien que es el primero en descubrir o ver o el saber algo, el ver a un pez comportándose raro y no saber si fue el ambiente, si qué fue lo que lo llevó a comportarse de esa manera y se haya tenido que investigar al respecto. Sí, seguramente Carranza en 1954, cuando vio los primeros ejemplares, pues fue algo muy sorprendente. Sí, de hecho también de las cosas que aún se investigan es que aún no se ha logrado diferenciar bien cuál es el macho y cuál es la hembra. Entonces cuando han tratado de que tengan una fase reproductiva, dice la investigación que se ponen 2 ejemplares tratando de que sea uno macho y uno hembra. O sea, aún no se sabe. Por puro lanza una moneda y tiene que ser macho o hembra a ver si algo que entonces eso también es parte de las investigaciones que se siguen haciendo. Entonces el hecho de tener una especie que aún se sigue investigando, que se desconocen muchas cosas de ella, pero que la tengamos aquí, pues es algo que nos debe llenar tanto de alegría y ser más conscientes de que pues tal vez si llegamos a tener mucho el consumo de agua, llegar a dañar también esas aguas subterráneas, pues va a llegar a afectar a esta especie que yo la he escuchado en el área en este tiempo que tengo, pero no me había precisamente adentrado a buscar de información y conocer precisamente todo esto que mencionaba, que es muy importante, que está dentro de la norma de especie protegida, pues es algo que nos debe de llamar la atención y ponernos a investigar. Y recalco, como lo hablábamos en el programa pasado, debemos de conocer muchas cosas, tanto de la naturaleza, del medio ambiente, para todos sumar los esfuerzos y tal vez no podamos contribuir directamente, pero pues sí conocer y hacer el llamado de que tenemos esta especie tan importante. Claro, y si quieren conocer el bagre ciego de Musquis, bueno, una de las fuentes de información ahí está el internet y ahí van a poder ver fotos y videos, pero si quieren verlo en vivo y a todo color, en el zoológico de San Antonio, ahí en la parte de los peces, ahí hay ejemplares del bagre ciego de Musquis que ya tienen muchísimos años, si mal no recuerdo deben tener ya más de 15 años esos bagrecitos, hay una parejita por ahí que está viva y ahí está en los acuarios. Entonces, ¿cuánto tiempo es su vida? Se está todavía investigando, porque esos en específico, acuérdate, y ya lo hemos dicho en programas anteriores, que en vida silvestre y en cautiverio varía mucho. En vida silvestre, generalmente ¿cómo se llama? La vida de los organismos es menor a que cuando están en cautiverio, porque no hay los depredadores, ¿no? Probablemente. Claro, las condiciones son muy diferentes. Exacto. Pero esos de acá de San Antonio tienen muchos años y ahí están, ahí los pueden ver. No, y debe ser curioso porque si es una especie que resiste mucho a condiciones extremas o de escasez,
ahora probablemente haya mucha mejoría o mucha diferencia en un espacio donde no presente esa escasez. Claro. No presente esa escasez. Sí, ni el riesgo de, bueno, no sé quién lo pueda depredar en realidad. En esas profundidades dudo que tenga depredadores. Bueno, a menos que salga, como lo hemos mencionado, en alguna noria, en algún afluente por ahí, pues sí puede llegar a lo mejor una garza y comérselo. O un pez que sea carnívoro y se lo coma. Pero dudo que allá en esas profundidades tenga depredadores. Sin embargo, sí está expuesto a enfermedades, a parásitos, como cualquier organismo vivo. Sí, parte de eso, o sea, yo no encontré realmente que tuviera un depredador, sino que las amenazas que se mencionaban eran la sobreexplotación de acuíferos, o sea, cosas que pueden llegar a pasar sobre su hábitat, pero no tal cual un depredador que fuera sobre ellos. Y otro de lo que mencionábamos también es el por qué no tiene ojos, o el por qué el color de su piel, o más bien el por qué no tiene color en su piel. Y lo que también menciona la información es que todo es parte de un proceso evolutivo. Uh-huh. Y sobre la resiliencia también. En las aguas que se encuentran, que son principalmente las aguas subterráneas, mencionaban que son con pocos niveles de oxígeno. Uh-huh. Entonces eso también es parte de la resiliencia que ellos tienen, o de los procesos evolutivos que lograron tener. De hecho, se llama más bien una regresión evolutiva, uh-huh. porque se habla de que en su momento, bueno, según la investigación, dice que su aparición fue hace entre 70 o 60 millones de años, allá por la era del Paleoceno, y a partir de ahí sus procesos pudo haber pasado un evento tanto climático, ambiental o algún catástrofe geológica en nuestro planeta, que hizo que esos peces pues se quedaran en la parte profunda, como lo mencionábamos, entre esas grietas, entre los acuíferos, y fue la manera en la que estuvieron ahí. Ya después los demás procesos geológicos pues ya hizo que se pudieran conectar las demás las pequeñas corrientes, o esas cuencas que llamamos subterráneas. Y a partir de ahí, pues ya, si estaba en la oscuridad, se menciona que pues su evolución fue que pues ya no necesitaba los ojos. Claro. Como usted lo mencionaba también, si ya no está expuesto al sol, pues ya no iba a necesitar el pigmento. Entonces también fue la manera que ese proceso, o más bien regresión evolutiva, fue lo que le fue dando las características con las que se encuentra actualmente esta especie. Entonces todo es parte de una regresión evolutiva, y también la parte que hemos hablado aquí de la resiliencia o la resistencia a los cambios. Regresión evolutiva. Sí. Bueno, para la audiencia, para las personas que nos están viendo, ¿a qué hace referencia o qué significa regresión evolutiva? Bueno, como mencionamos, es por ejemplo si nosotros tenemos la capacidad de respirar, y evolucionáramos para ahora nada más estar en un ambiente acuático o alguna de estas cuestiones. Entonces, para lo que estamos aptos, si son condiciones que ya no necesitamos, tal vez, no sé, un ejemplo muy burdo, que tal vez ya no lleguemos a necesitar nuestras piernas en algún proceso. Uh-huh. Entonces, en un lapso no va a ser de un día para otro, ni en 10 años, sí, claro, sino en un proceso evolutivo muy largo, va a ser la manera en que nuestro cuerpo, nuestro sistema se va a ir adaptando a esos cambios, y lo mismo pues llega a pasar en la naturaleza o con este tipo de especies. Fíjate que algo que también me gustaría resaltar y me llamó la atención, ajá, es cómo, justo lo que acabas de decir, si no necesita los ojos y anda en un ambiente totalmente oscuro, cómo localiza a sus presas o a su alimento. Entonces tiene un sistema quimiosensorial, le llaman, y auditivo, o sea, los peces oyen también. Y este sistema quimiosensorial tiene que ver con el tener ciertas partes de su cuerpo que detecta olores, sabores, lo auditivo, pues obviamente el sonido, y viene por ahí la descripción de uno de los autores de cómo identificó que cae un insecto, por ejemplo, un grillo o algo así, cae en la superficie del agua y el bagre va a estar dando vueltas. Se me hizo hasta que se va acercando a la presa y lo encuentra y se lo come. Se me hizo algo similar a lo que hacen los murciélagos, y ya lo hemos discutido, lo hemos platicado en otros programas. Sí, claro. Cómo tienen ese sistema de ecolocalización. Pues también los bagres, en este caso el bagre ciego de Musquis, tiene lo que se llaman los otolitos, que son unos huesitos dentro de su, o cerca de su oído, porque no tiene orejas como nosotros, ajá, pero sí tienen un sistema para detectar sonido, y son muy sensibles, muy sensibles, ¿no? Y para estar en el agua y detectar sonido, pues son aspectos evolutivos muy sofisticados que tienen esta especie, ¿no? Y hay que quitarnos de la cabeza
eso de que pobrecitos están ahí y no tienen otro lugar a donde ir y se quedaron ahí atrapados. Si no tuviera las condiciones adecuadas para vivir, no viviría ahí y estuviera en otro lado. Es como cuando dicen, mira, pobres nopales, están ahí sufriendo la sequía, o los mezquites que nadie los riega y ahí están casi muertos. La naturaleza es muy sabia y tiene a los organismos en donde tienen las condiciones adecuadas para vivir. Llámese alimento, espacio, y agua, ¿no? Entonces lo mismo es con esta especie. Si está ahí es porque tiene las condiciones idóneas para vivir ahí. Pues miren, muy sencillo. Creo que viene mucho del ego humano, el pensar que una especie que no tiene ni una fracción mínima de tiempo de lo que la naturaleza lleva existiendo y que vamos a saber más que la naturaleza. Eso es imposible. La naturaleza siempre tiene su razón de ser, siempre tiene un porqué para cada cosa y quizá no lo entendemos en el momento y es más que una falla en la naturaleza es una escasez o es una ausencia en nuestro conocimiento. Así que pues la invitación está a que aprendamos y respetemos. Es que lo humanizamos todo, ¿no? Lo asociamos a nuestro estilo de vida. Nosotros queremos comida, agua, una casa y pensamos que así debe ser para las plantas y los animales y no necesariamente. Ellos tienen otras necesidades de espacio, de refugio, de alimento y lo vemos diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados y por eso decimos, pobrecito, no tiene que comer. Pero no, sí tiene lo necesario. Exactamente. Y otra de las cosas que ahorita que mencionamos como su comportamiento en cautiverio, que tal vez también sea una pauta a lo que es realmente en su vida normal en las cavernas, es que están en un estado de reposo y les pueden estar reposando por mucho tiempo y para moverse aprovechan las corrientes que hay. En este caso en cautiverio son varios tipos de acuarios o estanques que son como de acero inoxidable para estudiar un poquito su comportamiento. Entonces cuando se llegan al reposo tratan de ponerse en donde están las corrientes para ellos irse trasladando. O sea, claro. no tratan de nadar tanto, sino de aprovechar ese movimiento de las corrientes si se quieren trasladar de un lugar a otro. Claro. Entonces cuando vienen las recargas de los acuíferos, pues muy posiblemente es cuando ellos aprovechen por moverse por esas cavidades. El menor esfuerzo, ¿no? Exactamente, o sea, el ahorro de energía. El ahorro de energía, y lo hemos comentado con otras especies. Ahorita está el paso de la mariposa monarca, aunque esté haciendo frío, ahí están pasando las monarcas, y lo decíamos, ellas no van aleteando desde Canadá hasta el Estado de México, agarran las corrientes de aire que sean favorables, que vayan en la dirección que ellas necesitan para ir planeando. Entonces, así es la naturaleza, ocupa las condiciones, o más bien se aprovecha de las condiciones del clima, de la naturaleza, para poder pues desarrollarse tranquilamente. Exactamente, es algo que no conocía Johnny Boy. El verdadero seguir la corriente. Y yo no sé si se está riendo porque se está riendo de nosotros o le está gustando la información. Espero que sea lo segundo, Johnny Boy. Sí, Juan, por favor, respeta. Bueno, y eso de que está en peligro de extinción, bueno, pues es muy cierto, porque acuérdense que la norma oficial mexicana 059-2010 de la Semarnat establece cuáles son las plantas y los animales que tienen alguna categoría de riesgo, que pueden ser en peligro de extinción, amenazadas, raras, endémicas, en fin, son los principales. Y eso quiere decir que su hábitat está alterado o está en riesgo, y eso hace que las poblaciones sean vulnerables a los daños. Bueno, la categoría más grave antes de la extinción es en peligro de extinción, y así está el bagre ciego de Musquis, porque su hábitat es muy vulnerable a los cambios tanto químicos del agua o la extracción excesiva del agua, y por eso está en peligro de extinción la especie, porque su hábitat está en peligro de extinción por la sobreexplotación y demás. Y también hay otra, hablo de la norma oficial mexicana, la 059. Sin embargo, hay también una lista roja, le llaman, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN, y esa es a nivel mundial. La norma oficial mexicana pues es en México, pero claro, la UICN es a nivel mundial, tiene todas las especies a nivel mundial que están en alguna categoría de riesgo, y la UICN también considera en peligro de extinción al bagre ciego de Musquis. Así es que usted, ama de casa, usted, padre de familia, chamaco que nos está viendo, si llega a ver algún bagrecito
de no más de 8 centímetros, que es rosita y que salió a lo mejor en alguna noria, muy probablemente es un bagre ciego de musquis, una especie en peligro de extinción que debe ser protegida, y vamos a agradecerle eternamente que nos lo haga saber para identificar en dónde está saliendo, porque también me imagino que los ríos subterráneos también cambian de acuerdo a, no sé, a las presiones, a esas disoluciones que está pasando ahí abajo que no las vemos, y muy probablemente haya nuevas localidades en las que pueda salir bagre ciego de musquis, y la ciudadanía puede ayudarnos a identificar esos lugares en donde puede haber bagre ciego todavía. Sí, exactamente, apoyar con esos registros, porque, por ejemplo, en el mapa del 2001 eran 34 registros, y eran en parte de Coahuila, e incluso hay algunos en la parte sur del estado de Tamaulipas. Entonces eso quiere decir que pues la especie posiblemente estaba en el norte de Coahuila, y por ahí alguno de los procesos que mencionábamos ahorita hizo que ya llegara a ese lugar donde la encontramos ahorita, ese tipo de cavernas o corrientes subterráneas. Entonces el hecho de que si usted lo llega a encontrar, pues va a ser muy favorable tanto para enriquecer los avistamientos en la especie, como pues también que se sumen a las investigaciones que pues actualmente se siguen realizando, y pues va a contribuir un poquito también a su cuidado, el saber que esa especie estamos teniendo más avistamientos, y si es que está en la medida de lo posible, y pues contribuir, como lo mencionábamos, para cuidar esta especie. Sí, aclaro que el bagre ciego en Tamaulipas es una especie diferente a la de aquí. La de aquí lo mencionábamos al principio, Prietella phreatophylla, y la de Tamaulipas es Prietella lumbergi. Son muy parecidas, sin embargo pues es otra especie. Digo, si los vemos juntos probablemente van a ser igual, pero a nivel cromosómico son diferentes. Y eso sí, están en 2 localidades allá en Tamaulipas, ¿no? Para los bagres ciegos en México, pues prácticamente son los únicos 2 que hay. Sí. Estas 2. Hay otros bagres ciegos en otras partes del mundo, pero aquí estamos hablando de uno muy particular, claro, que es nuestro paisano, porque es de aquí de Musquis, el bagre ciego de Musquis. No se confunda. Qué impresionante. Y como hace rato se hacía mención, y esta invitación a los centros de investigación, de verdad tomen este tema en cuenta. Anímese a ser parte de algo que pudieran llegar a ser un descubrimiento muy bueno, un avance importante para nosotros y para pues todas las investigaciones mexicanas, y para lo poco que se puede conocer de este lado de esta especie. Sí, todavía hay mucho que descubrir aquí en México. Acuérdate que en alguno de los programas mencionábamos la existencia de un género nuevo, unas distribuciones nuevas de caracoles acá para donde cerca de los Mascogos, ahí cerca de la tribu Kikapú también. Entonces todavía hay cosas que no conocemos. Entonces hay un campo propicio para la investigación científica, y que con mucho gusto, y si están dentro del área natural protegida de la Cuenca Don Martín, nosotros podemos pues colaborar de alguna manera para vincularlos con los dueños de la tierra, para decirles cómo y en dónde puedan hacer ese tipo de investigación. Y no lo conocemos todo, todavía hay lugares en el planeta que no se han conocido, hay especies tanto de insectos, ahora en este caso de peces, de invertebrados, no se diga de invertebrados, o sea de insectos, moluscos y demás, que todavía no conocemos, y aquí están a la vuelta de la esquina muy probablemente, pero ¿quién lo va a decidir? La investigación científica. Claro. El método científico. Hay todo un mundo por descubrir todavía. Sí. Así es, Inge. Y por ejemplo también parte de su anatomía o de su morfología, es como usted lo mencionaba, que es su tamaño, que no rebasa los 7 centímetros. Uh-huh. También es que es muy blando, y es lo que hace que le permita moverse por cavidades muy pequeñas, y por esos conductos estrechos bajo la tierra. Entonces todo va pues asociado, como usted lo mencionaba, de que no va a existir algún tipo de especie, o en este caso esta especie en condiciones que no sean aptas para él. Uh-huh. O no va a estar con las evolucionado como ya está a la que tenemos actualmente, en las condiciones que no pueda vivir. Entonces toda esta morfología, ya lo mencionamos, el que no tenga ojos, el que no tenga pigmento, que tenga como lo mencionabas, su sistema sensorial, uh-huh, que es muy importante para su alimentación y para ubicarse, pues son todas esas características esenciales de esta especie. Y
pues es muy importante que conozcamos cómo es de fascinante la naturaleza. Lo hemos dicho que es muy inteligente, y pues conocer de esta especie. También hay algunos que pueden llegar hasta de 3 centímetros, entonces son esas variabilidades, pero pues parte de la investigación, y como lo mencionamos, si nos hacen sus reportes van a ser siempre muy importantes para todo esto. Fíjate que hay otras especies que se comportan de manera similar, y esto es en los ríos subterráneos, y un ejemplo muy cercano, Citlali, lo tenemos aquí en Cuatro Ciénegas. Sí. Mucha gente conoce que en Cuatro Ciénegas, en esas 84.347 hectáreas que tiene el área protegida, abundan las pozas o los manantiales, y muchos de ellos están conectados de manera subterránea. Ya estuvieron aquí los compañeros de Cuatro Ciénegas hablándonos de esa área protegida. Y por ahí se mueven, pero se mueven mojarras, se mueven otro tipo de bagres, se mueven sardinas que andan, pero son conductos mucho más cortos y cercanos a la superficie. No dudo que en algunos de ellos hasta pueda haber entre la luz y demás, a diferencia del hábitat del bagre ciego de Musquis. En algún momento recuerdo que hasta se dijo que en Cuatro Ciénegas había registros de bagre ciego de Musquis, o del bagre ciego, solamente lo conocíamos así. Sin embargo, pues los trabajos científicos no describen la existencia de bagre ciego de Musquis allá en Cuatro Ciénegas. Sí hay otros peces que utilizan esos conductos subterráneos, claro, pero no de esta manera, y no está registrado para allá, para Cuatro Ciénegas. Ya en Cuatro Ciénegas hay otros valores muy, muy importantes, ¿no? Claro, cada lugar tiene como estas especies que lo hacen único, cada lugar es diferente, hay condiciones distintas, y creo que hay cosas impresionantes en cada lugar, solamente basta con que ustedes se animen a observarlo. Sí, ahorita veníamos comentando, ¿no, Cris? Que en algún momento nos tocó un estudio científico ahí para ver si realmente se estaban moviendo por abajo las especies, en este caso los peces, allá en Cuatro Ciénegas, y se les ponía un chip, el cual se podía escanear prácticamente desde la superficie, y era ponerle ese chip abajo de una escama caudal a las mojarras en específico, y después ya se andaba monitoreando cómo se estaban moviendo por ahí abajo, pero era a muy pocos metros de la superficie, y tenías que estar prácticamente con el escáner ahí cerca de la poza para poder identificarlos. Pero a nadie se le había ocurrido, ¿cómo le hacemos para saber? ¿Las pintamos las mojarras y luego las soltamos para que luego salgan allá, o cómo? No, pues con spray, ¿no? Entonces también hay que considerar que para hacer ese tipo de estudios hay que sacar los permisos, de tal manera que no vayamos a dañar a las especies, claro, porque sí es lo que tratamos de cuidar. El estudio lo que quiere es conocer más a las especies para protegerlas y cuidarlas, ¿no? No matarlas para decir, esta es la última especie que había de este ejemplar, ¿no? Pues no. Entonces, pues es lo importante de hacer bien los estudios científicos, y con mucho gusto nosotros los guardaparques estamos para apoyar todas esas iniciativas de investigación. La gente que está estudiando algo relacionado a la tecnología, la gente que tiene interés en la tecnología, hay formas en las que podemos utilizar esa tecnología para cuidar el medio ambiente, y una de ellas sería pues que, por ejemplo, se haga algo que permita ayudar en esta área. Ahí está como alguna idea para proyecto sí, universitario, pues ahí lo tienen. Claro, porque ahí se unen, hablando del bagre ciego, se une la geología con la hidrología y la biología, cómo estas tres disciplinas necesitan estar de la mano para poder hacer un estudio serio de esta especie, ¿no? Y así podemos seguir con aves y con reptiles y con otros grupos taxonómicos, como cada uno se han hecho investigaciones bien interesantes. También recuerdo en algún momento un estudio sobre el comportamiento de las sardinas. Tú dices, ¿cómo que el comportamiento? Sí, existe comportamiento en las especies, y en ese entonces se estaba estudiando cómo el macho hace el nido de manera muy ordenada y muy limpia, para que la hembra, que ya lo hemos dicho antes, la hembra siempre es la que escoge al macho, no es al revés. Entonces el macho hacía el nido, la hembra lo veía y tenía que bajar. Si le gustaba el nido, bajaba y podía aparearse con el macho en ese momento.
Pero el macho es muy territorial, entonces llegaba otra sardina, otro macho sardina por acá y se empezaban a pelear por acá, porque este es mi nido. Bajaba la hembra viendo el nido así bonito y llegaba el satélite, que es el gandaya. Gandaya mata galán, y es cierto, porque llegaba el gandaya, se apareaba con esa hembra que había bajado temporalmente para ese nido y se iba. O sea, ese ni un besito le daba y nada más se iba. Pero ese es un comportamiento que tiene una especie de sardinita. Sardinas gandayas. Sí, y para eso hubo una tesis de nivel maestría y después doctorado sobre el comportamiento de los peces en etapa reproductiva. O sea, es que está impresionante, o sea, ¿quién no quisiera que su proyecto de tesis fuera sobre sardinas gandayas? Ese debería ser el título, sardinas gandayas. Pues hay mucho todavía que estudiar, que investigar. Y si estudia psicología, sardinas gandayas y su relación con el comportamiento humano. Sí. Capítulo 1. Y todo aparte, pero ahí me dio una idea, posiblemente pudiéramos ligarlo, hacer un estudio. De hacer un estudio sí. Geológico, hidrológico, biológico, Ajá. Geohidrobiológico, ándale. Ya se hizo la primera parte, el título. Y ahorita que hablábamos un poquito de dónde se ha encontrado, aquí encontró una pequeña tabla, que es parte de la investigación de Henriksen. Entonces, donde se han encontrado estos avistamientos del bagre ciego de Musquis, son en Ciudad Acuña, en la comunidad de Santa Eulalia, después en Piedras Negras, 75 kilómetros al oeste de Piedras Negras, después aquí en Musquis. Aquí en Musquis dice que es un lugar que se llama Ojo del Yermo. ¿Sí lo tiene ubicado? Sí. Después son 4 en Allende, después 1 en el nacimiento de la tribu Kikapú, otro en Cueva de Juana y los que corresponden al del área del Socavón. Esos son de los que se han encontrado aquí, y aquí menciona algunos en la estación Ovallos, otro en La Madrid y 2 en Cuatro Ciénegas y 1 en Candela. Esos son los registros que se tienen aquí en el estado. Bueno, son registros en donde han ido a buscarlos, porque no necesariamente en todos han aparecido, Sí. que esa es otra de las cosas. No hay muchos lugares en donde están las condiciones presumiblemente aceptables para nosotros. Aquí está el hábitat ideal y no necesariamente Sí, aparecen de los esos 18 bagrecitos. sitios se ha encontrado en 9. En 9. Exactamente. Wow. Pues sí, así las cosas con el bagrecito ciego. Así es que no es de los que están en la lista de especies a alimentarnos de él, porque pues para empezar está muy chiquitito y además está en peligro de extinción. Que ese no se lo avienten ahí al caldo, por favor. Para eso hay muchas, ya dijimos, son casi 40 especies aquí en nuestra región y muchas de ellas pues sí pueden estar sujetas a aprovechamiento y un buen platillo. Pero aparte, ¿qué les va a llenar ese pececito? O sea, no, como dicen, ni para la muela, ¿no? Ni para la muela. No, y los registros que ha habido en estos lugares que menciona Chris, donde sí han aparecido bagres, son desde unos cuantas decenas de bagrecitos hasta creo que 60 y tantos fue donde encontraron más. Entonces son muy poquitos, no, tampoco crean que hay así cardúmenes de cientos y cientos de bagrecitos, ¿no? Son poquitos los que se han encontrado. Wow. Pues de igual manera creo que, como ya lo hemos hecho mención, hay mucho por descubrir todavía y vale la pena que pongamos el ojo en este tema, que se investigue un poco más, que haya ese interés hacia esta especie en particular, más que nada porque también no está en cualquier parte. No es una especie que cualquier persona en cualquier lugar del mundo pueda estudiar. Creo que es una labor que le toca exclusivamente a las personas que vivimos en esta región. Y más allá de investigar, creo que también sentir un respeto y esta protección a esta especie. Sí, qué bueno que lo mencionas también, Citlali, porque efectivamente, al decir que es una especie endémica, su distribución está restringida a los municipios y lugares que ya mencionamos, y si se llegaran a acabar por este efecto de contaminación o de sobreexplotación del manto freático, no hay otro lugar del mundo en donde podamos traerlos. Bueno, les pediríamos a los gringos que nos pasen los que están en el zoológico, los que se llevaron hace 15 años, pero no hay en otro lugar en donde podamos hacer repoblamiento. Hace
poquito se mencionaba, por ejemplo, cómo se reintrodujeron los bisontes en algunos ranchos acá al norte, aquí en Musquis precisamente, pero porque había todavía bisontes en algunos lugares de donde se podían seleccionar algunos de esos ejemplares y reintroducirlos. Es como siempre lo decimos, en el caso de los coyotes, si se llegaran a acabar en algún lugar, pues los agarramos de otras partes de aquí del norte de México y los reintroducimos. Pero si se llegara a acabar el bagre ciego de Musquis, no hay otro lugar en el mundo que sepamos en donde podamos agarrarlos para hacer una reintroducción. Eso es lo súper importante, Citlali. Y uno puede decir, bueno, pero un bagrecito que vive allá, ¿qué me da a mí? ¿Qué me deja? Esa es la condición humanística. ¿En qué beneficia a la sociedad? Es que ese es el problema. Generalmente queremos que nos beneficien algo y no necesariamente. O sea, si están ahí es porque cumplen una función ecológica, no para nosotros, sino es para el planeta. Entonces hay que pensar más allá de ser nada más yo, ¿no? Claro, hay que empezar a tener esta visión de la vida silvestre, tener una visión de nuestro entorno en donde ya no nos consideremos como la especie que se tiene que servir del resto de especies y que si no me aporta pues ahí lo desecho y no me importa. Eso hágalo con la gente, no con los animales ni con las plantas. Ahí sí andan quedándose donde no les aportan, no, quédense con especies, con algunos animalitos que sí hacen y aportan algo al medio ambiente y respeten la vida. Oye, Citlali, y plantas también, porque ahí también hablamos de seres vivos, ¿no? Y eso incluye las plantas. Luego nos dicen, y un huizache, ahorita tenemos un chorro de huizaches que no hemos traído, por cierto. Tenemos bastantes plantas, entre ellas huizaches, que la gente dice, ¿y esos para qué? ¿De qué sirven? O sea, no tienen ninguna utilidad. Oiga, el huizache, el zacate, cualquier planta produce oxígeno, embellece el paisaje, es alimento para otras especies, o sea, es lo que estamos diciendo. ¿Sabe por qué no puede vivir en la luna? Ándale. Sí, empecemos por ahí. No hay que pensar que todo nos tiene que servir a nosotros, o sea, tiene una función en el ecosistema y punto. Por eso es importante, porque forma parte de nuestro planeta. ¿Verdad? Sí. Ya nos pusimos muy nos alebrestamos, sí. No. Es desde el respeto y obviamente que está esta invitación para que no haya este deseo de hacerle daño a ninguna especie, porque esa empatía que sentimos con los perros, con los gatos y a veces, porque aún siendo animales domésticos hay casos horribles, esa misma empatía que sentimos por algunas especies a nuestro alrededor, sentirla por aquellas que igual y estéticamente no nos llaman tanto, aquellas con las que no convivimos mucho o que sentimos que no nos aportan, aún así sentir ese respeto por la vida, en plantas, en animales, en hongos, en bacterias, en lo que se encuentre. Claro. Respete la vida. Exactamente, todo se basa en el respeto. Como bien lo mencionaron, los humanos es relativamente poco el tiempo que tenemos sobre el planeta. La naturaleza, todos sus procesos son ya de cientos de millones de años. Entonces todo se basa en eso, en el respeto y convivir armónicamente. Y como lo hemos mencionado aquí, no tenemos otro planeta para dónde viajar si nos llegamos a acabar esto. Entonces hay que cuidarlo y convivir todos armónicamente. Y para eso están las áreas naturales protegidas. Y aprovecho este momento para mandar un afectuoso saludo a nuestros compañeros que nos están viendo de allá de Chihuahua, de acá de Cuatro Ciénegas. No traigo, bueno, pero ustedes tienen muy buena vista y pueden ver con quién, pero justamente es el sentido de las áreas naturales protegidas. Allá los compañeros de Cuatro Ciénegas, de Santa Elena, de Maderas del Carmen, que son otras áreas protegidas que están, como la Cuenca Don Martín, destinadas a la protección del patrimonio natural de México. Son los últimos espacios del planeta que nos dan la posibilidad de tener recursos naturales sanos, en buen estado, para poder aprovecharlos. Ya lo hemos mencionado también antes. El chiste de conservar es cuidarlos para poder aprovecharlos en algún momento de manera sustentable y sostenible, o sea, por mucho tiempo. Entonces allá están nuestros compañeros, te mandan saludos, por cierto. Y a ti también, Citlali. Les mandamos saludos. Yendo con los saludos, tenemos a Héctor Castañeda, le enviamos un saludo muy especial. También
A Diego Olivo, que nos dice saludos desde Sabinas. Muchos saludos para Diego y para todos los guardaparques y todas las personas que nos están observando. De igual manera, Sergio Villarreal, pues nos manda saludos. Muchos saludos. Erwin Morales también nos envía saludos al Inge Pepe, que lo siguen desde Cuatro Ciénegas. Y un saludo muy especial también a Juliana Magallanes, Yuli, que envía saludos desde Chihuahua. Sí, son compañeros de guardaparques ellos también. O bueno, ¿qué? Ecoguardas, nos andan cambiando ahí el nombre. No. Vamos a hacer ahí una... Sí. No. Sí. No, y además, bueno, sí es cierto, aprovecho para mencionar que ahorita no están conectados todos nuestros compañeros guardaparques porque andan en una quema allá en unas actividades propias de guardaparque, el manejo del combustible allá para la Serranía del Burro. Muy probablemente en este momento andan allá trabajando, pero en algún momento van a ver el programa y también les mandamos saludos. Gracias por andar trabajando ahorita. Así es. También llegó un saludo de José Eduardo Urteaga Galán. Dice, muchas felicidades, Inge José Dávila. Y fíjate, de Candela, el médico Urteaga. Allá en Candela están saliendo también especies nuevas de peces. Justamente ahí hay un río precioso, el río Candela, y se está apenas abriendo la investigación esa zona de Coahuila y están saliendo cosas muy interesantes. Es que manténgase ahí al pendiente y estamos seguros que pronto vamos a traer información nueva y muy valiosa de Candela. Gracias. Y recuerde, si piensa que no hay nada interesante, si no hay nada especial en el lugar en el que vive, investiga un poquito y salga a tocar pasto. Muy buenas tardes. Y un saludo muy especial también a LS Ofelia. Saludos a todos en la casa. Pero bueno, ¿hay algo más que le gustaría compartir, Inge? Pues nada más que estamos muy contentos que este es el programa 91, Citlali. 90. Ya le vamos a llegar a los 100, ya Cuando casi. lleguemos a los 100 hay que hacer una mega fiesta. Sí, hay que hacerlo. Va a coincidir a lo mejor con alguna posada, ya viene la temporada, los tamalitos, sí. Bueno, yo creo que vale la pena. Pero pues muchas gracias aquí a todos los compañeros, al equipo técnico que hace posible todo esto, porque sin ustedes no seríamos nada. Gracias, Jocho. Y al público, ¿no? Y al público, claro, que hace posible que hayamos llegado al programa 91, que interactúa con nosotros. Recuerden que si quieren algún tema, que traigamos algún tema a esta mesa de discusión, háganoslo saber y con mucho gusto lo traemos. Exactamente, Inge, ya como lo venimos mencionando, tenemos ahí un pequeño programa ya con algunos temas que vienen en puerta, pero si ustedes tienen algún tema en particular, claro, relacionado con el medio ambiente, sobre la área natural protegida, por ahí también hay uno programado que vamos a hablar de las áreas naturales protegidas del país. Entonces, si usted tiene algún tema, alguna curiosidad, pues con mucho gusto lo traemos aquí a Voces de la Tierra. Que este tema como que gustó y no se pierda próximos clips que encontrará de este episodio. Cierto, sí, si han estado pendientes de Voces de la Tierra y Radio Kikapú, seguramente han visto cómo son clips, se llaman clips, esas cápsulas de video con alguna información. Yo no sé cómo le hacen o a qué horas le hacen eso, pero han gustado mucho. He tenido comentarios de algunas personas que les ha gustado esos clips, esos cortitos. Acá el compañero Juan Medellín, nuestro buen amigo, que se la ha rifado con esa chamba también. Sí, muchas gracias, Juan. Excelente, pues muchísimas gracias por haber estado pendiente del episodio de hoy. Nos vemos la próxima semana, no se pierda Voces de la Tierra. Chao. Bye bye.